se conmemora el aniversario de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero del año 1929. Hijo del pastor King y de la señora Alberta King. El padre de Martin Luther King, luego de un viaje a Alemania, cambió su idea, cambió su nombre, cambió su biografía. ¿Por qué el padre de Martin Luther King decide cambiar su nombre y cambiarle el nombre a su hijo Martin Luther King? Estudió y vio como Martín Lutero, ese nombre de Martin Luther King viene de Martín Lutero, un profeta de la Biblia. Un profeta de la Biblia, y como el padre de Martin Luther King era pastor, podemos decir que el padre de Martin Luther King fue pastor por convicción, por amor y por cultura y tradición, ya que el abuelo de Martin Luther King también fue pastor. Entonces, a la muerte del abuelo de Martin Luther King, su hijo, que era el papá de Martin Luther King, también heredó en la misma iglesia donde el abuelo de Martin Luther King, el papá de Martin Luther King, heredó el trono de pastor, un hombre convencido en la religión y en la vida de Martín Lutero. Vamos a ir desarrollando el proceso sobre Martin Luther King, de su padre, de su madre, y por qué fue realmente el asesinato de un hombre que contribuyó a la historia de Estados Unidos en la parte cívica y humanitaria. Un hombre, Martin Luther King, hizo que la historia de los derechos humanos en Estados Unidos cambiara y girara, y por eso hoy nosotros los negros tenemos la libertad y las condiciones que tenemos hoy y los derechos que hemos podido disfrutar, porque nació un hombre que se le puso de frente a las desigualdades y a las consecuencias que todavía después de una esclavitud seguían existiendo, esas raíces de maltrato a la persona negra, porque eso es lo que hay que decir, la verdad. Martin Luther King desarrolló una historia que todavía los negros no tenían una libertad concreta, clara y precisa. Y Martin Luther King pudo lograr los escollos de la esclavitud. Vamos a estar claros con esto. Entonces, Martin Luther King fue uno de los hombres más inteligentes que ha dado Estados Unidos y América. Con solo 15 años se inscribió en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó. Vamos a contarle la graduación y cómo Martin Luther King logra, con 15 años y teniendo solamente un segundo de bachiller, él logra inscribirse en la Universidad de Pensilvania. Por su inteligencia y su capacidad le dieron un examen de admisión y lo pasó. Al pasar ese examen, con solamente tenía un segundo de bachiller o un segundo de high school, como ustedes le dicen, Martin Luther King le dan el título de bachiller porque se lo merecía. Con solo 15 años en aquella época, ya Martin Luther King estaba estudiando sociología y se graduó en la Universidad de Pensilvania de sociología. Más tarde Martin Luther King viaja a Washington. En su viaje a Washington, Martin Luther King se enfoca a estudiar teología, que es
la realidad de la Biblia. La teología consiste en los textos de la Biblia que son escritos en la sociedad, en las sociedades, en lo que se refiere a la sociedad, la combinación real de lo que existe entre la Biblia y el ser humano. Eso se llama teología. Se gradúa con honores de teología en la Universidad de Washington. En eso previo de sus estudios de Martin Luther King en Washington, conoce a quien fue su esposa. Y esta se casan, van a Minnesota. Se casan en Minnesota, la ciudad natal de Martin Luther King, y obtienen la boda y vuelven de nuevo a sus estudios y a contribuir con una carrera que los lleva a una realidad. ¿Por qué se celebra el día feriado de Martin Luther King? Dice, hoy se celebra el día feriado. Dice, es un feriado federal en los Estados Unidos que se conmemora la vida y el legado del líder de los derechos humanos y civiles y la lucha pacífica contra los O sea, es una lucha pacífica que tuvo Martin Luther King, y que su mensaje de Martin Luther King, por la cual se celebra hoy sobre los derechos humanos, es de la igualdad y la justicia. Hay muchas cosas que son de las que hay que decir y hay que hablar sobre Martin Luther King. ¿Por qué el asesinato de Martin Luther King fue el 4 de abril del año 1968 en Minnesota? El asesinato de Martin Luther King fue el 4 de abril del año 1968 en Minnesota, Tennessee, cuando tenía solamente 39 años. ¿Se dan cuenta? 39 años tenía Martin Luther King, no había cumplido todavía los 40 años. Martin Luther King, y también hubo otro asesinato que fue Edgar Hoover, asesinato en Jackson, Mississippi. El asesinato de Edgar Hoover, que también fue un luchador sobre los derechos humanos y civiles, fue en Mississippi, en Jackson. Un gran luchador de los derechos civiles en esta situación. Entonces nosotros queremos decirle que hoy es un día muy importante para los derechos humanos, y para que fueran cerrando las heridas y la violación al ser humano. Simplemente por ser negro, ustedes le violaban su derecho. Martin Luther King se hace famoso y grande cuando a Rosa Parks se le prohibía. Oigan qué cosa tan terrible. En un autobús, si usted se subía y usted era negro, cuando llegaba un blanco, usted por orden del chofer tenía que pararse de ese asiento y dárselo a ese blanco, porque usted era negro. Martin Luther, con ese hecho de Rosa Parks, que se negó a darle el asiento a un blanco en un autobús público, fue apresada Rosa Parks, y Martin Luther King se tiró a la calle a protestar y organizó todo lo negro y hizo una huelga que duró 1 año y 3 meses. Esa huelga donde los negros no se subían en los autobuses públicos. ¿Me están entendiendo?
Entonces, esa huelga que duró 1 año y pico comenzó a darle seguimiento el servicio de inteligencia a Martin Luther King hasta su llegada de sus asesinatos. Martin Luther King fue un hombre luchador, nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo. Y quisiéramos decirle a ustedes que es una herencia al 100. La madre de Martin Luther King, la señora Alberta King, murió también asesinada dentro de la iglesia cuando tocaba el órgano, un momento alegre, cantándole y orándole al Señor. La madre de Martin Luther King también fue asesinada. Y Martin Luther King nunca tuvo miedo de levantar su voz. Nunca tuvo miedo de perder la vida luchando por los derechos humanos y civiles, porque sabía el concepto que tenía y la realidad de su vida. Martin Luther King cambió la lucha y comenzó a luchar cuando se dio cuenta que podía enfrentar